Bueno, vamos a seguir ahora con otro problema, que sería este caso. Es un balón que es pateado desde el suelo con un ángulo de 37 grados y una velocidad de 20 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Ese balón agarra y hace una trayectoria y choca con el suelo. Bien, nos preguntan varias cosas. La primera es, el inciso A, la altura máxima que alcanza el balón, ¿de acuerdo? ¿Qué altura máxima alcanza ese balón? Luego, la distancia desde que es pateado hasta que regresa al suelo, o sea, la distancia, la longitud que alcanzó ese balón. Luego me pide el tiempo total completito, ¿sí? Desde que es pateado hasta que llega al suelo. Por último, la velocidad en el punto más alto, la velocidad máxima, y la aceleración en el punto más alto, ¿de acuerdo? Para esto necesitamos las fórmulas, las voy a poner las que teníamos. Para empezar, vamos a analizar los datos que tenemos. Tengo la velocidad inicial, es decir, el vector velocidad. Este es el vector velocidad. No es ni en X ni en Y. Saco luego inmediatamente, saco sus componentes, ¿de acuerdo? Luego saco sus componentes y digo, bueno, la velocidad en X va a ser igual inicial en X, la velocidad inicial en X. En Y primero va a ser el seno, es decir, la componente 20 metros sobre segundo por el seno de 37 grados. Eso ya vimos cómo se saca. Y la velocidad inicial en X va a ser igual a 20 metros sobre segundo por el coseno de 37 grados. Vamos a sacarlo luego sus componentes, lo cual me da 12.03 metros sobre segundo en Y y 15.97 metros sobre segundo en X, ¿sale? Listo, ya tengo estas dos componentes. Me da el ángulo, que de hecho me sirvió para eso. Y de ahí ya no me da nada más. Bueno, primero, ¿qué necesito? Necesito calcular delta Y. Veamos delta Y. Tengo aquí delta Y, tengo G, velocidad inicial, final. No la tengo, pero ojo, resulta que en el punto más alto, y aquí voy a borrar esto, en el punto más alto, mi vector velocidad va a ser igual al vector velocidad en X. Aquí va a ser el vector velocidad en X, es decir, no tengo componente en Y, mi velocidad en Y es 0. Ahí es 0 en el punto más alto, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que mi vector velocidad en Y, que es 12.03, va disminuyendo conforme se va acercando al punto más alto hasta que es 0 en la parte de arriba. De hecho, va así el vector velocidad en Y, va disminuyendo. Inmediatamente llegando al punto más alto cambia y empieza a aumentar. Entonces, en el punto más alto no tengo Y. Y la velocidad en X, esa es la misma a lo largo de la trayectoria. Eso ya lo habíamos visto. De manera entonces que la velocidad en el punto más alto es igual a la velocidad en X y es igual a 15.97 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular delta Y, la altura máxima que desarrolla, ya tengo G, ya tengo la velocidad inicial en Y, la acabo de sacar, y sé que la velocidad final es 0. Listo, saco entonces delta Y. Digo lo siguiente. Bueno, pues dice que velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por el delta Y. Este se me hace 0, ¿sí? De manera entonces que este lo paso negativo y me queda ya despejado, delta Y es igual a menos la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos 12.03 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 veces, ojo, como va hacia arriba, la gravedad es negativa, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, me queda metro cuadrado arriba, segundo cuadrado, y abajo metro sobre segundo. Al hacer la eliminación me queda solamente un metro, aquí me queda metro. Hago esta operación y me da 7.39 metros. 7.39 metros me da. Listo. Esta es la altura máxima que va a alcanzar ese balón. Este sería, digámoslo así, el inciso A.
Ese es el inciso A. Bien, me dice el inciso B, ¿y el delta X? O sea, ¿a qué distancia patea el balón? Bueno, nos vamos a lo siguiente. Delta X, esa es la que voy a calcular. La aceleración, resulta que la aceleración a lo largo de la trayectoria en X es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad permanece constante. Y ese es otro, digamos que este es el inciso, vamos a ponerlo así, este es el inciso, D. Este es el inciso D. Este ya me lo pedía. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración en el punto máximo es 0. ¿Por qué? Porque a lo largo de la trayectoria en X, ojo, fíjense cómo estoy poniendo aceleración. Cuando yo hablo de aceleración, estoy hablando de X. Porque cuando hablo de gravedad, sí, es una aceleración, pero esa es en Y, y esa nunca es 0. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí la aceleración en el punto máximo es 0, pero la gravedad en el punto máximo, que también es una aceleración nada más que es en Y, es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí está el inciso D, el inciso E. La aceleración máxima es 0. La aceleración máxima es 0 porque permanece constante, la velocidad permanece constante a lo largo de la trayectoria, pero la gravedad que va hacia arriba, negativa, justo en el punto más alto cambia y ya es positiva, pero es 9.8 a lo largo de toda la trayectoria. Bien, sabiendo eso, esta aceleración se me elimina, se me hace 0, entonces esta no me sirve. Esta no me sirvió. Veamos este de acá. Esta aceleración se me hace 0. No me sirve. ¿Sí? Pero este sí me sirve. Y esta delta Y también me sirve. El problema de aquí es que no tengo el tiempo. No tengo el tiempo, entonces necesito calcular el tiempo. Ahora, ¿qué tiempo es este? Pues el tiempo total, que sería el inciso A, B, C. Sería el inciso C. Entonces no puedo calcular el tiempo aquí, necesito calcularlo acá, porque sabemos que el tiempo, tanto en X como en Y, es el mismo. Entonces voy a calcular el tiempo. Bien, la primera, ¿me sirve? No, porque estos dos van a ser iguales y no me sirve. Esta de acá abajo no tiene tiempo, agarro la 2. Entonces voy a agarrar la 2 para poder calcular el tiempo en el lado de las Y y lo voy a usar en el lado de las X. Entonces aquí calculamos el tiempo. Bien, digo que delta Y, que sería ¿sí? Delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué pasa con Y y con Y0? Y final y Y inicial. Y inicial es 0 metros, o sea, no hay altura. Y Y final es 0 metros, no hay altura. Si yo le agarro la trayectoria completa, no hay altura, por lo tanto se me hace 0. Se me hace 0, ¿de acuerdo? Entonces nada más me quedan estos dos. El que me interesa es el tiempo, entonces lo voy a acomodar. Me queda 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y por el tiempo es igual a 0. De ahí voy a despejar el tiempo. Saco factor común tiempo que me multiplica a 1/2 de la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en Y. Es igual a 0. Correcto. De ahí tengo dos tiempos. Tiempo 1. Tiempo 1 es 0, que ese en realidad no me sirve. No me sirve porque no es un tiempo 0. Y el otro tiempo es lo igualo a 0. 1/2 de la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en Y es igual a 0. De ahí despejo el tiempo. Pasa negativo, velocidad inicial en Y, negativo, ¿sí? Sobre, por 2, porque me va a quedar solo, por 2, Ahora, la gravedad pasa dividiendo, y eso es igual al tiempo. Muy bien. La gravedad, recuerden que como sube y luego baja, pero en sí yo la voy a tomar negativa la gravedad. ¿Sí? La voy a tomar negativa, entonces me queda
que el tiempo es igual a menos 2 veces la velocidad inicial, que serían la velocidad inicial en y, que serían 12.03 metros sobre segundo, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por supuesto, ya cuando elimino las unidades me quedan segundos. Y menos entre menos me queda más. Hago esa operación, la cual me da 2.45 segundos. 2.45 segundos. Bien, ese es el tiempo total. De hecho, este es el inciso C, que es el tiempo total. La pregunta sería, ¿y cuánto tiempo tarda en llegar al punto máximo? Pues simplemente es la mitad de esto. 2.45, listo. Ya que tengo el tiempo, ¿sí? Ya que tengo el tiempo total, ahora sí me puedo remitir a esta ecuación, porque ya tengo el tiempo. Repito, la 1 no me sirve porque la aceleración es constante y se hace 0. Esta, se me va a hacer constante esto, pero ya tengo el tiempo, listo. Entonces simplemente agarro la 2 y digo que delta x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración es 0, dado que la velocidad es constante, solamente me queda delta x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Sustituyo, la velocidad inicial en x son 15.97 metros sobre segundo por el tiempo que acabo de calcular, total 2.45 segundos. Se me van a eliminar los segundos y solamente me quedan metros. Hago esa operación y me da 39.23 metros. Son 39.23 metros. Y este sería mi inciso B. Entonces ya tengo todos los incisos que me está pidiendo este problema. Cópienlo, ¿de acuerdo? Cópienlo y doy rápido un resumen. Bien, como ven, para este tipo de ejercicios es importante tomar en cuenta las ecuaciones y ver sobre todo en los tiempos. Recuerden siempre que el tiempo en X es el mismo que el tiempo en Y, entonces si no tengo de repente los tiempos en X, lo tengo en Y, o al revés, hay veces que lo quiero en Y y no lo tengo, pero sí lo puedo sacar en X, dependiendo del problema. Esa es una. La otra, ya explicamos ahí arriba lo de las aceleraciones, tanto en X como en Y, que se llama gravedad, como las velocidades, ¿sí? Entonces, con eso nos ayuda a resolver prácticamente cualquier problema. Bien, vamos al que sigue. Bien, vamos a ver ahora un concepto. El concepto es el siguiente, fíjense. Tengo aquí un cañón, una pelota, no sé, lo que quieran, un disparo. Dice que si yo hago un disparo de este tipo, voy a tener una distancia que voy a alcanzar a recorrer, es decir, este es mi delta X, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es el delta X máximo que se puede alcanzar? Bueno, dependiendo de la velocidad, dependiendo del ángulo, dependiendo de la resistencia del aire, etcétera. Pero vamos a suponer que queda fuera la resistencia del aire ahorita, pero la pregunta es, ¿cuál es el ángulo? Supongan que lo disparo igual. ¿Qué pasa si yo empiezo a mover el cañón? O sea, ¿con cuál ángulo es donde alcanzo la distancia más grande? Normalmente uno dice, levántalo lo más que puedas, o levántalo más o menos, yo creo que levantadito así, más o menos así, y dice uno, pues como con unos 60 grados alcanzas la distancia máxima. No, la distancia máxima se alcanza cuando tenemos una velocidad inicial aquí, una velocidad inicial, la altura máxima se alcanza con 45 grados, exactamente a la mitad de los 90 es lo que vamos a alcanzar la distancia máxima. Nosotros pensaríamos, levántalo. No, es que si tú lo levantas, acortas la distancia, porque el ángulo es más grande. Y esa misma distancia, por ejemplo, en este caso, aquí que sería un delta X, ¿sí? Delta X. Este delta X yo lo voy a alcanzar con un ángulo arriba de los 45 y un ángulo abajo de los 45. Lo voy a alcanzar esa distancia. O sea, aquí yo voy a tener vamos a ponerle aquí un teta, y aquí voy a tener un
alfa. Entonces, para alcanzar esta distancia yo tengo bueno, vamos a ponerle alfa y beta, para que sea diferente a los... Entonces yo digo que alfa y beta alcanza el delta X, o sea, un ángulo abajo de los 45 y un ángulo arriba de los 45, voy a alcanzar la misma distancia. Entonces, esa es una idea equivocada la que se tiene de que entre más los levantes, o levántalo poquito más para que llegues más lejos. No, la distancia máxima se va a alcanzar a los 45 grados. Bueno, a partir de ese planteamiento y trabajando con las fórmulas, etcétera, con estas de acá arriba, no voy a desarrollarla, pero tengo esta fórmula que se saca a partir de estas. A partir de estas fórmulas, entonces, yo voy a sacar de estas fórmulas, trabajándolas, desarrollándolas, etcétera, saco esta fórmula que me ayuda a encontrar la distancia. ¿Cuál distancia? Pues cualquier distancia, ya sea esta o ya sea esta, la distancia que yo quiera. A partir de esta fórmula es la velocidad inicial al cuadrado, ojo, es la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, no es en X ni en Y, no, es el vector velocidad por el seno de 2 veces teta sobre G, sobre la gravedad. Ahora, ¿qué consideraciones debo de tener? Bueno, vamos a suponer, si yo digo que este es el máximo, vamos a suponer que sale a 10 metros sobre segundo, vamos a suponer, lo voy a poner aquí. Imaginemos lo siguiente, que yo tengo 10 metros sobre segundo, la velocidad inicial. La pregunta sería, ¿qué delta X agarro con 45 grados? Con 45 grados, yo voy a agarrar 2 veces teta, que serían 2 veces 45, es decir, 90. Seno de 90 se me hace 1, entonces simplemente divido la velocidad inicial al cuadrado entre G. Vamos a poner este ejemplito. Si yo hago esto, me da 10.2 metros. Hagan de cuenta que aquí me da, este delta X, me da 10.2 metros con un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasa si yo lo levanto a unos 70 grados? Bueno, entonces aquí sería seno de 2 veces 70, seno de 140, ese sí hay que hacerlo, por la velocidad entre G. Me va a dar 6.55. Entonces quiere decir que aquí me da 6.55 metros. Y no nada más eso, vamos a suponerle a 70 grados. Si lo levanto más, se va a ir disminuyendo la distancia, el alcance, va a irse reduciendo el alcance si levanto más. Entre más bajo, se va aumentando hasta que llego a 45. Luego la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si disminuyo de 45? Empieza a disminuir el rango. Entonces debe de haber otro ángulo que alcance esta misma distancia, sí, así es, como lo vimos aquí. Entonces debe de haber otro delta X que también sean 6.55 metros. ¿Qué ángulo voy a poner aquí? Bueno, lo que voy a hacer entonces ahora, teniendo la distancia, simplemente la despejo. Si ya sé que son 6.55, pues ahora me voy a el seno y despejo lo cual me va a dar, 20 grados. Entonces son 20 grados aquí, 20 grados, ok. ¿Cómo sé, ya si saco uno de los dos, cómo sé cuál es el otro? Bien, me voy a los ángulos, a los ejes de referencia. De al eje de referencia X, que sería, digamos que aquí están los 45 grados. Aquí son 45 grados. Si bajo, mi referencia es el eje de las X y son 20 grados. Del eje de las X hacia arriba son 20. Si subo de 45, mi ángulo de referencia ahora van a ser las 10, entonces le quito 20 grados. Si yo le quito a 90, le quito 20, me da 70. Lo mismo que si yo empiezo desde 0 hacia arriba, me da 20. Entonces esa es la manera de sacar, si saco uno, saco el otro. Este es arriba de 45 y este es abajo de 45. Entonces, en estos dos ángulos alcanzo esa distancia, ¿sí? Y la distancia máxima, entonces aquí sí le voy a poner máxima, alcanzada son 10.2 metros a un ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Bueno, ese es más o menos para alcanzar el rango, el alcance. En algunos libros lo ponen como alcance y otros en rango.
para alcanzar el rango sin usar estas. Ahora la pregunta es, ¿puedo utilizar estas? Sí, claro. De hecho, esta sale de aquí. Entonces sí las puedo utilizar, pero si tengo velocidad inicial, tengo dos veces, tengo el ángulo, ya puedo encontrar el delta X sin necesidad de meterme a estas y encontrar tiempos y esas cosas. ¿Vale? Bien, vamos a hacer otro ejercicio.